Bienvenidos a Prensa Ceutec, soy Orlando González en compañía de Catherine Bonilla. Es un placer estar con ustedes. Iniciamos agenda informativa. COVID-19, dengue y viruela del mono son 3 emergencias que mantienen alerta a la población hondureña. Andrea Ninet Cruz nos brinda más detalles. Expertos en el área de la salud instan seguir tomando todas las medidas de prevención y bioseguridad ante la incidencia de casos de los diferentes virus. La Secretaría de Salud registró hasta el mes de agosto 453.443 casos de COVID-19, 5.523 de dengue y 3 de viruela símica, 3 epidemias que mantienen bajo alerta a las autoridades y a la población hondureña. Sabemos en nuestro país siempre hay casos de viruela, entonces es un poco difícil, ¿verdad?, diferenciar esas dos enfermedades, pero hasta el momento solo 3 casos. Médicos de diferentes centros asistenciales identifican que los departamentos más afectados por el dengue son Atlántida, San Pedro Sula, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara, Colón y el Distrito Central. Además, instan a tomar todas las medidas de prevención frente a la temporada de lluvias. Es por las aguas retenidas, ya que estamos en el invierno y hay muchas aguas estancadas y son los principales criaderos de zancudos. Los casos registrados de viruela símica, las autoridades sanitarias se mantienen en constante monitoreo y gestionan la adquisición de vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Por el momento, como los casos son muy bajos, la población no le está tomando mucha importancia. Ignoran bastante, ¿verdad?, lo complicado que es esta infección, porque sí las lesiones son bastante graves, no mortales, pero sí graves, ¿verdad? Y es altamente contagioso el virus, entonces llamamos a la población a que tenga cuidado y que mantenga la distancia cuando pueda, ¿verdad? Personal médico continúa instando a la ciudadanía a continuar con las medidas de bioseguridad para la prevención de los diferentes virus que azotan el país. Evite contagiarse de estas enfermedades siguiendo las medidas sanitarias adecuadas que recomiendan las autoridades. La migración en Honduras es otra problemática desencadenada por falta de oportunidades, violencia y pobreza que se vive a diario. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, informó que alrededor de 600 hondureños migran a diario hacia Estados Unidos, asegurando que un 12% del flujo migratorio partió en caravana desde 2019 hasta 2021. Es más seguro irse en caravana que irse de la forma que se iban antes, porque el grupo te da fuerza para negociar y te da fuerza para prevenir si te van a hacer algún tipo de violación de tus derechos, o quieren abusar de ti, o quieren aplicarte una ley en una forma muy brutal, etcétera, etcétera. Según expertos en migración, el desempleo y la pobreza son la causa principal por la que miles de hondureños deciden salir del país en busca de mejores oportunidades de vida. Y hay 4 departamentos donde más emigra la gente de Honduras, que son el caso de Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Olancho. Y aquí podemos ver que estos departamentos, en el caso de Cortés y Francisco Morazán, es donde está la población mayoritariamente urbana del país, Lloro y Olancho más rural, pero en Cortés y Francisco Morazán hay menores niveles de pobreza. En cambio, en Lloro y Olancho hay altos niveles de pobreza, pero el denominador común de estos 4 departamentos es que tienen las más altas tasas de homicidio y de violencia. Entonces pareciera que es la violencia uno de los principales factores y causas de la inmigración. El Observatorio Consular contabiliza 56.000 migrantes deportados desde Guatemala, España, Belice, Costa Rica y Honduras en el primer semestre del 2022. Además, destaca que 62.000 niños y niñas y adolescentes se han sumado a las filas de la inmigración irregular. Las autoridades registran que una mujer muere cada 24 horas de manera violenta, situación que mantiene en alerta a la población hondureña. Lizzy Santos nos amplía esta información. Honduras actualmente es uno de los países más violentos de América Latina, registrando más de 200 muertes de féminas en lo que va de 2022.
La organización no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres registró que al menos 149 féminas murieron de forma violenta en el primer semestre de 2022 en Honduras, destacando el mes de marzo como el más violento del año con 29 casos. Datos avalados por el Observatorio de la Violencia. En promedio es una persona diaria, una mujer, la que pierde la vida en el país. Honduras en violencia contra las mujeres ocupa entre el segundo y el tercer lugar en el mundo y en Latinoamérica. Además, investigaciones revelan que el 46.3% de las víctimas se encuentran en un rango de edad entre los 20 y 39 años y el 17.4% son menores de 19. Casos en los que el 53.33% el agresor es la pareja sentimental y en otro 20% su expareja. El promedio de edad de mujeres que han sido asesinadas de manera violenta es de los 20 a los 29 años. Son mujeres muy jóvenes. Es alarmante. Tenemos el índice de embarazos adolescentes más alto de América Latina. El Sistema Nacional de Emergencias 911 reportó 30.944 denuncias por violencia intrafamiliar y 19.552 por violencia doméstica de enero a junio. De acuerdo a registros oficiales y de organizaciones feministas, el 95% de los casos de mujeres asesinadas de forma violenta se mantienen impunes en Honduras. Movimientos feministas exigen a las autoridades justicia para bajar los altos índices de impunidad ante los casos de violencia contra la mujer. Tras la reducción del mecanismo de protección, periodistas y defensores de los derechos humanos manifiestan preocupación. Xiomara Orellana nos cuenta sobre las repercusiones de esa medida. El mecanismo de protección se vuelve un tema central en el país para lograr determinar cómo va a seguir funcionando las acciones de protección que se dan tanto a periodistas y defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos, ambientalistas, indígenas y periodistas en Honduras quedaron sin protección. Se ordenó una ola de despidos para funcionarios que conocían los casos denunciados. Esta situación pone en peligro las medidas de protección otorgadas a los beneficiarios. Ese abuso de autoridad lo califican defensores de derechos humanos como un caos que se genera desde la llegada de las nuevas autoridades. Yo pienso que al principio creíamos que se trataba de desconocimiento de la ley, pero en realidad se trata de abuso de autoridad, autoritarismo, violación de derechos humanos y está irrespetando todas las normativas relacionadas con lo que es el despido de trabajadores. El papel del mecanismo de protección debe garantizar las condiciones de seguridad y dicen los beneficiarios que esta reestructuración no debe obedecer a una situación político-partidaria, sino que debe mejorar el sistema, no empeorarlo. Yo espero de que se trabaje de manera seria y que se ponga a trabajar inmediatamente, porque los enemigos de los derechos humanos, los enemigos de la libertad de expresión no descansan. Y yo creo que es importante tener una visión con ecuanimidad en este ejercicio, porque hay luchas sociales en la defensa del territorio que ameritan protección para los defensores y defensoras y también para el periodismo. El despido de 14 empleados del mecanismo de protección impacta de manera dramática en la seguridad de los periodistas y defensores, quienes trabajan en entornos hostiles y son víctimas a diario de amenazas y violencia. Eran empleados formados y competentes que conocían cada caso y ahora dejan a los actuales beneficiarios expuestos al peligro. Un punto importante resulta ahora que se tome en cuenta la labor técnica que realiza el personal del mecanismo de protección. Esto en vía de mantener el conocimiento de los diversos casos que llegan al mecanismo y de los cuales es vital porque depende la vida de cada periodista o de cada defensor de derechos humanos. Los torneos femeninos entre Unitec y Ceutec se llevaron a cabo en las instalaciones deportivas de la universidad. En el primer partido se presentó el equipo femenino de Balán de Unitec.
contra Ceutec, quedando con una puntuación de 7-0. Posteriormente se presentó el equipo de Admisiones versus Balán, quedando con una puntuación de 1-1. En el medio tiempo del partido, la banda y las porristas del Instituto Mía Selva llevaron para apoyar a su equipo. Asimismo, los alumnos de Unitec y Ceutec estuvieron presentes llenando de entusiasmo esta actividad. Gracias por su sintonía Y nos veremos en otra edición de Prensa Ceutec.